Que Dios les bendiga, bendiciones a todo el pueblo de Dios. Una vez más le damos gracias al Señor por permitirnos un día más estar, ¿verdad?, en este programa para todos ustedes. Hoy nos atañe el libro de Filipenses. Tenemos una invitada muy especial que nos va a estar trayendo algunos comentarios, ¿verdad?, a grosso modo, del libro de Filipenses. Una carta maravillosa, preciosa, esa carta, ¿verdad?, de Filipenses. Así que vamos a estar en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Dios, te damos gracias en esta tarde por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu presencia y poder agradecerte, mi Dios, todo lo que has hecho con nosotros, por nosotros y para nosotros. Señor, te doy gracias y exalto tu nombre, bendigo tu nombre porque tú eres bueno y maravilloso y porque para siempre tu misericordia, tu amor y tu verdad es para con nosotros. Mi Dios, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Glorifícate de manera especial y maravillosa, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En esta tarde, entonces, estamos con el libro de Filipenses. Como le he dicho anteriormente, este libro, ¿verdad? Vamos a darles allí, a grosso modo, ¿verdad?, lo que queremos que usted sepa del libro, porque la idea es que usted escudriñe la escritura, ¿verdad? Vamos a darle solo una probadita en esta tarde, ¿verdad?, del libro de Filipenses para que usted en su casa y con más tiempo lo escudriñe. Muy bien, en esta tarde nos acompaña la profesora Suelen Jaramillo, que viene para hablarnos un poco del libro de Filipenses. Bienvenida, Suelen. Hola, bendiciones a todos. Es un privilegio para mí estar aquí. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y como lo ha dicho la pastora, hoy vamos a dar un pequeño panorama sobre el libro de Filipenses. Muy bien, bienvenida, Suelen. Gracias. Queremos pues en esta tarde dar inicio y quiero preguntarte, Suelen, es una carta maravillosa la que vamos a ver el día de hoy. Es una carta maravillosa y quiero preguntarte, Suelen, ¿cuál era el propósito de esta carta? En realidad, ¿para qué se escribió? Bien, esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia en Filipas, o sea, los filipenses. El propósito de la carta era agradecerle a los filipenses por la ofrenda que habían enviado, la ofrenda que le habían enviado a él con el hermano Epafrodito. Y también para fortalecer a los creyentes, mostrándole que el verdadero gozo solamente viene de Jesucristo. ¿Dónde se encontraba Pablo en ese momento cuando le llegó esa ofrenda o ese regalo de parte de la iglesia de Filipos? Bien, Pablo estaba preso. En ese momento Pablo estaba preso en Roma. Por defender el evangelio, ¿verdad que sí? ¡Wow! Así. Tremendo. Por defender el evangelio, Pablo estaba preso, pero la iglesia de Filipos se acordó de Pablo y le mandó un regalo, dice la Biblia, una ofrenda de amor a Pablo en ese lugar. O sea que a pesar de que Pablo estaba preso, la palabra de Dios seguía corriendo, ¿verdad? La palabra de Dios seguía trabajando y haciendo el efecto en la vida de las personas a las que Pablo había discipulado, por decir algo, ¿verdad? Entonces, el destino de esa carta era a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Según lo que usted nos dijo. Era destinada a la iglesia de Filipos y a cualquiera otra, ¿verdad? Otra de nosotros que estamos en diferentes lugares hasta el día de hoy. La fecha en que se escribió esa carta, más o menos aproximadamente. Aproximadamente alrededor del año 61 después de Cristo. Wow, y fue escrita desde la cárcel, o sea, él estaba en la cárcel mientras escribió esa carta y otras. Suelen. ¿Será posible que uno estando en la cárcel prisionero, azotado, con frío, con hambre, comiendo una comida malísima? Porque si la del hospital es mala, yo creo que la de la cárcel debe ser peor, ¿verdad? Estando allí, en esa condición en la que estaba Pablo, oye, vamos a describir una carta que escribe una persona que está presa, una persona que está con frío, que está con hambre, que está en soledad, que está pensando tantas cosas. Yo me imagino que debe ser una carta muy triste. Debe ser, no, porque si estás en la cárcel... Para nada. Inclusive esta carta a mí me sorprende mucho. Tuve la oportunidad de compartir con las mujeres hace como 2 meses atrás también sobre este libro y me impactó mucho porque
Pablo habla sobre el gozo que tenemos nosotros como cristianos y que solamente Cristo nos los da en todas circunstancias, en toda dificultad, en todo problema que nosotros tengamos. En esta carta Pablo nos anima a gozarnos a pesar de todos aquellos problemas y efectivamente él estaba en la cárcel, como usted lo dice, no estaba en las mejores condiciones, incluso en algunos versículos él lo menciona, pero él estaba contento de que a pesar de que estaba en la cárcel podía seguir compartiendo el evangelio. Incluso habían algunos como oficiales que estaban ahí, carceleros, que se convirtieron al evangelio a causa de Pablo. Es tremendo y Pablo no era Jesús, Pablo no era 100% Dios, no, él era 100% hombre y nada más, o sea, era igual que nosotros, las mismas pasiones de nosotros, las mismas pensamientos, las mismas fortalezas. Pablo era igual que nosotros, ¿verdad? Y pudo desde la cárcel escribir esta maravillosa carta. Wow, nosotros no podemos decir, no podemos quejarnos, ni podemos decirle a Dios cuando nos presentemos delante de Él, Señor. Y lo que pasa es que yo toda la vida viví en tristeza. Lo que pasa es que yo toda la vida viví en pobreza y miseria. No podemos decirle nada de eso a Dios. Porque si Pablo, siendo hombre, lo logró, ¿quiénes somos nosotros para no lograrlo? Es tremendo, es tremendo. Háblanos algo con respecto a la carta en sí. Bien, había algunos puntos importantes también, aparte de agradecer a la iglesia en Filipos por la ofrenda que le había enviado la iglesia, él también quería aclarar algunos puntos para fortalecer a los creyentes de ese lugar y que aún en nuestro tiempo nos ayuda. Uno de esos puntos era que los hermanos en ese momento estaban sufriendo de un cierto grado de hostilidad de los incrédulos. Eso lo vemos en el capítulo 1, los versículos 28 y 30. Vamos a leerlo rápidamente. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En cierto grado, pues Pablo quería animar a la iglesia a que a pesar de los comentarios que pudieran recibir de las personas incrédulas en ese momento, ellos podían tener la convicción de que toda su recompensa iba a venir de parte de Dios en ese momento. También él quería tratar algunos temas que se estaban dando porque había alguna amenaza de desunión dentro de la iglesia debido al egoísmo y vanagloria de algunos. Eso lo vemos en el capítulo 2, porque él mencionaba allí que habían algunos que estaban compartiendo el evangelio queriendo aprovecharse que él estaba en la cárcel. En otros estudios por aquí pues también lo menciona como que querían aprovechar y ganar fama en vez de Pablo, porque Pablo era un hombre reconocido. Él era una persona que donde iba pues atraía a las personas, y entonces habían algunas personas que estaban compartiendo el evangelio pero con la intención de vanagloria, de recibir ellos la honra, la gloria de que ellos eran los que estaban compartiendo el evangelio. Y Pablo quería hablarle a la iglesia sobre eso, de que no se dejaran llevar por eso. Aunque Pablo, a pesar de eso, agradeció a Dios, y en uno de esos versículos decía que aún en esas circunstancias él se gozaba, porque aunque lo estaban haciendo de mala intención, estaban compartiendo el evangelio. Wow, tremendo. Es tremendo ver cómo Pablo, en la condición que estaba ahí, viendo que esas personas estaban como tratando de desintegrar la iglesia, lo que él le había costado tanto hacer, porque él tuvo que sacrificarse para llegar a tener a la iglesia en Filipos, que de hecho fue la primera en el continente europeo, ¿verdad? Esas personas predicaban el evangelio por contienda, por ganar fama, por egoísmo, y aún así Pablo exhortaba a la iglesia, y eran personas que estaban dentro de la iglesia, yo me imagino, porque si no, no podían compartir el evangelio. Y aún así Pablo les mandaba saludos y todavía les mandaba las instrucciones que debían de seguir, y decía él, aunque sea de esa manera, están compartiendo a Cristo. O sea, vemos una mente tan positiva, una mente que admira, que nos admira a nosotros de ver
cómo era el corazón pastoral de Pablo, porque eso solamente lo hace un corazón pastoral. Creo que de otra manera no se lograría. Así es, él en el versículo 4 decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él se preocupaba para que los hermanos aprendieran a desprenderse de ellos mismos para ayudar a otros, o sea, no haciéndolo, o como usted lo decía, con humildad, como Cristo lo hizo, pero no haciéndolo para ganar fama ni para ganar reconocimiento delante de los hombres. Eso era lo que Pablo trataba también de decirle a la iglesia en Filipos en ese momento. Wow. Bueno, entonces Pablo exhorta, pero no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Él exhorta a los creyentes a que no piensen para ellos solamente, sino que piensen para ayudar a los demás. O sea, que no piensen en su propio beneficio. Y esa es una exhortación, que podemos darla también o dárnosla a nosotros mismos en el día de hoy, ¿verdad? Que no pensemos solo en nosotros, sino que pensemos también en las demás personas. Cuando hay un corazón pastoral sacrificado para servir a los demás y no a nosotros solamente, entonces eso es un corazón que agrada a Dios. Qué interesante. Así es. Él también en esta parte, como lo decía usted, él exhortaba a que nosotros, o en ese momento ellos, porque la carta va hablado en ese momento, en ese tiempo, pero también nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Pero él exhortaba a la iglesia en ese momento a ser como Jesús. ¿En qué aspecto? En humildad. Humildad y sacrificio, porque sabemos que Jesús, pues Dios se hizo hombre para soportar todo lo que pasó en esta tierra a causa de nuestros pecados. Y él en ningún momento se vanaglorió, en ningún momento tuvo esa actitud de que yo soy el hijo de Dios, de que yo soy más que ustedes, de que ustedes son inferior, no. Incluso eso es lo que él repetía en cuanto a la humildad y sacrificio, que nosotros comparáramos nuestro servicio con lo que Dios, con lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Tremendo. Jesús, ¿verdad? Compararnos con Jesús, y de veras que dice la Biblia, Pablo pudo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la humildad que vemos en Jesús, wow, esa es una humildad que yo no sé cómo, cuándo o cómo haremos para imitarla, porque Jesús dejó su condición de Dios, dejó su condición de estar al lado del Padre en el reino, pero para venir, como decía Pablo, para servir a otros, para venir a pagar el precio de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, ¿verdad? Pagar el precio, y no solamente de aquello de aquel entonces, sino toda la humanidad hasta el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, esa humildad es digna, como decía Pablo, digna de imitar, pero no sé hasta dónde podamos imitarla, porque es una humildad que me parece a mí que cuando si hubiese estado yo en lugar de Jesús, me parece a mí que cuando resucité de entre los muertos, que ya vencí, yo hubiera dicho, ¡wey! Ya todos están salvados por mí. Yo hubiese dicho eso. Pero ¿qué dijo Jesús? Nada de eso. Nada de eso. Jesús es impresionante. Sí, es impresionante, pues, la vivencia, ver la vivencia de Pablo, como él, como empezamos diciendo, sufriendo transgresiones en cárcel, pasando necesidad, frío, hambre. Él, a pesar de todo eso, él estaba seguro de lo que quería. Él quería compartir el evangelio y estaba tan concentrado en eso que él no le importaba pues pasar necesidad. Él se comparaba con Jesús en ese momento. Y así mismo nosotros debemos ponerlo en este momento. Quizás muchas veces nos es difícil pensar nada más de que pero vamos para tal lado, que vamos a comer allá, pero si yo voy a predicar, yo quiero que me tengan una ofrenda o nada más en aire acondicionado, qué sé yo. Y no debemos tener esa actitud porque Cristo no lo hizo. Claro, en aquel entonces quizás no eran las mismas comodidades que hay en este tiempo, pero tuvo que haber algo que reflejaba esa comodidad, y aún así ni Cristo ni Pablo estuvieron pendientes de pasar esas necesidades. Yo aquí tengo algunos pensamientos. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo, y el sufrimiento de Cristo nos da algunos beneficios.
Uno de ellos es que quitan nuestros ojos de las comodidades terrenales, como lo decía. Cuando nosotros nos concentramos en servir como Cristo, nos olvidamos de las comodidades porque sabemos que vamos a pasar necesidad en algún momento, vamos a sufrir críticas, vamos a sufrir que quizás nuestras personas más allegadas se alejen o critiquen, vamos a sufrir muchas cosas. Y estar o servir como Cristo nos quita nuestros ojos. Es increíble, pero me imagino que Dios en ese momento a Pablo le dio una paz increíble para estar tan tranquilo y escribir esas cartas como si nada estuviera pasando. Y es lo que ahora pues debemos también nosotros pedirle a Dios esa paz para servir como lo hizo Cristo. También revela la profundidad o superficialidad de nuestra fe. No quiere decir que quizás si no pasa una necesidad no tengo fe, pero sabemos que realmente el evangelio requiere de mucha fe. Y cuando vienen los momentos difíciles y estas pruebas es que quizás nuestra fe es probada, porque debemos permanecer fiel, tengamos o no tengamos. Fortalece la fe de los que se mantienen firmes. También da ejemplo, porque así mismo como Pablo nos da el ejemplo ahora, nosotros también podemos ser ejemplo a los demás. Cuando los demás ven esa convicción de servir, de creer, de seguir a Dios, ellos también ven el ejemplo y también se animan a querer servir como lo hacemos. Esos puntos son los que más o menos me gusta, pues, de la comparación que Pablo también hacía con el servicio que hizo Jesús. Son puntos tan importantes, tan interesantes, porque de veras el pensar de la condición de Pablo y el decir, o sea, no me importa lo que esté pasando, no me importa lo que esté viviendo, no me importa el frío, el calor que debe hacer en un momento dado del día dentro de esa cárcel, él solamente estaba pensando en los demás y, como usted dice, quitaba la mirada de sus necesidades, de sus propias necesidades, para ponerla en las necesidades de aquellos a quien él había discipulado. Y entonces no solamente estaba enseñando con lo que él había discipulado, con la palabra de Dios en ese momento, sino con su propia vivencia, con su propia existencia. Él estaba diciéndole a la gente, no es lo que yo, no vean solamente lo que yo, no oigan solamente lo que yo digo, sino vean lo que yo hago. Es tan interesante. ¿Y cuánto cuesta quitar la mirada de nuestras necesidades? Porque siempre estamos pensando, estamos comiendo hoy, pero ¿y mañana qué vamos a comer? Y mañana tal cosa, ¿verdad? Estamos pensando en el mañana, y más cuando tenemos hijos y todas estas cosas, pensamos en eso. Sin embargo, Pablo, su mirada estaba puesta, ¿dónde? En que Cristo venía por su iglesia y que él era parte de esa iglesia y que él se iba a ir con Cristo, porque yo asumo que él estaba esperando al Señor en ese mismo momento, o sea, en esos momentos, en esos años. Y nosotros estamos en la misma condición de Pablo hoy en día, porque estamos esperando al Mesías, estamos esperando a Cristo que venga por su iglesia, estamos en la misma condición y deberíamos de tener esto como ejemplo vivo en nuestras vidas. Así es. Él instaba también a la iglesia pues a que tuviera cuidado con estas divisiones y los malos entendidos que habían, porque él mencionaba que también debemos trabajar juntos como hermanos para superar las divisiones y discordias, porque dentro de la iglesia siempre van a haber algún tipo de dificultad, algún tipo de falta de comunicación, y esto era lo que Pablo también hablaba a los hermanos de la iglesia. Él se preocupaba en todo ámbito. Me gustan las cartas de Pablo porque él en cada capítulo trataba de atender una necesidad y nosotros aprender de esto. O sea, él también en ese momento hablaba en algunos versículos allí que debemos evitar la discordia entre hermanos, evitar la murmuración y evitar que la iglesia se llevara por eso, que más bien tenían que trabajar y buscar la manera de solucionar los problemas, dejarlos a un lado y seguir trabajando juntos, a pesar de, porque yo me imagino que como ahora en este tiempo, quizás Pablo daba alguna dirección, ¿verdad? En esa iglesia, bueno, tal persona va a dar la enseñanza hoy, acá viene un hermano, pero ¿por qué la va a dar si yo también estoy listo? Y Pablo se preocupaba por atender todas esas necesidades que quizás eran pequeñas o son pequeñas a la vista de algunos,
pero que a la larga podían traer dificultad a la iglesia. Pudiera cualquiera decir, oye, yo tengo demasiados problemas, mira mi condición, mira dónde estoy para ocuparme de cosas tan pequeñas como esas. Oye, ¿cómo es posible que ustedes no se pongan de acuerdo para presidir un culto, o no se pongan de acuerdo para manejar las ofrendas, o no se pongan de acuerdo para salir a evangelizar? Son cosas como más, o sea, comparados a la situación de Pablo y la condición en la que estaba, ¿verdad? Que eran cosas como más pequeñas, pero sin embargo, Pablo, como vivía con el ejemplo de Jesús en su vida para satisfacer o para ayudar a los demás, para él ser ejemplo de los demás, entonces él sacrificaba todas esas cosas para poder ayudar a los demás. Es tremendo ver eso. También en el capítulo 3, él también quería exhortar a la iglesia sobre los falsos maestros que intentaban corromper el evangelio. En esta parte, pues, él hablaba sobre que habían personas, ¿verdad?, que estaban tratando en ese momento de querer llevar la ley como el Antiguo Testamento. Querían ver o querían decir que los que no hacían tal cosa que estaba escrita en el Antiguo Testamento no eran cristianos, por decirlo así. Pero Pablo les animaba y les decía que ya esas cosas habían cambiado cuando Cristo había muerto en la cruz. Y él sabía pues que podía hablarle a la iglesia de esta manera, de que se cuidara de estas personas que estaban tratando de dividir o corromper lo que él y Cristo había anunciado desde hace tiempo. Qué parecido a la iglesia de hoy, ¿verdad? Para algunos la Biblia está perdiendo vigencia, para algunos la Biblia está obsoleta, pero para nosotros está tan bien escrita que está para el día de hoy mismo, de hoy, lo que estamos viviendo hoy. Es como si estuviésemos viviéndolo en lo que está hablando Pablo en esta carta. Porque el trabajar, una de las cosas que cuesta mucho es el estar de acuerdo y trabajar, ¿verdad?, en equipo. Trabajar en equipo es una de las cosas que muchas veces nos cuesta, y muchas veces nos cuesta estas cosas que usted está diciendo. Nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta cuando alguien viene y trae también las doctrinas, o sea, trae doctrinas, no digamos, las cosas de pensamientos del Antiguo Testamento y quiere ponerlos como por obra, como antes de que viniera Cristo, pero ya aquellas cosas fueron, ¿verdad?, puestas en práctica de otra manera, porque el Señor dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla, y nos enseña a nosotros cómo cumplir la ley. Pero hay personas que aún se mantienen bajo la ley y no han logrado entrar a la gracia y quieren que los demás caminen detrás de ellos, cuando no se puede hacer. Y casi es lo mismo que vivimos hoy en día. Es lo mismo que vivimos hoy en día. No poder ponernos de acuerdo y trabajar en equipo y mantenernos, ¿verdad? Otra de las cosas que Pablo decía era cuando había un conflicto, que se pusieran de acuerdo y lo conversaran y pudieran salir adelante. Sin embargo, son cosas que costaron en aquel entonces y también cuestan hoy en día, ¿cierto? Sí. Yo me imagino que yo siento que antes era mucho más difícil tratar las cosas, porque por lo menos en este caso de Pablo, le enviaba una carta. Quién sabe cuánto duraba en llegar a la iglesia esa carta. Mientras tanto, los hermanos en esa discordia, quizás en esos problemas, incluso ahora es mucho más fácil. Es más fácil porque nos estamos viendo, hay este tipo de comunicación que, aunque yo no estoy en la misma habitación que usted, podemos conectarnos, podemos hablar, y es mucho más fácil de solucionar problemas. Y a pesar de que está esa facilidad ahora, el problema ahora, por decirlo así, somos nosotros mismos. A veces no queremos enfrentar la situación, o no queremos ceder, no queremos aceptar nuestros errores, o que yo me equivoqué y yo nada más quiero tener la razón. Y muchas veces ahora ese es el problema, no tanto la distancia o cuánto demoremos en solucionar problemas, sino en aceptar los errores que hemos cometido, porque debemos entender, y me gustaba uno de los versículos que Pablo también mencionaba, o sea, no somos perfectos, él no es perfecto. Y nos equivocamos también. Así es que también como líderes en la iglesia, como hermanos, siempre estar a la disposición del líder o del pastor, ¿verdad? Que ve una situación que no es correcta en nosotros, dejarnos corregir, dejarnos que esa palabra que viene de parte del Señor trabaje en nosotros para que las cosas en la iglesia funcionen bien.
Perfecto. Antes, hace un ratito atrás, uno decía, no, por teléfono no quiero hablar contigo, yo quiero verte cara a cara. Mira, Osuelen, hoy nos estamos viendo a larga distancia, nos estamos viendo cara a cara, así que hoy no podemos decir, no, yo quiero verte de frente para decirte la verdad en tu cara, ¿no? Hoy no tenemos que decir eso porque nos podemos ver frente a frente y de cara a cara, ¿verdad? Pero aún así siguen aquellas cosas que no, prefiero que sea en persona. O sea, siempre buscamos un pretexto, otro pretexto y otro pretexto para no aceptar nuestros errores. Sin embargo, debemos de tomar el ejemplo de Pablo y caminar por esa senda antigua, por ese camino antiguo que nos lleva a ser más parecidos a Cristo y que la gente no conozca al Señor solamente por lo que oye, sino por el ejemplo y el testimonio que ve de nosotros, ¿sí? Me parece que es lo más práctico. Sí. También algo importante de esta carta de Pablo a la iglesia de Filipenses es el llamado a regocijarse en Cristo a pesar de las circunstancias difíciles y permaneciendo firme. Esto uno lo escucha súper fácil. Regocíjese usted en las circunstancias difíciles, gócese. Ay, no, mira que yo estoy pasando una necesidad, no importa, gócese. Suena muy, muy difícil y aún así Pablo, en las circunstancias que estaba preso, quizás enfermo, pasando hambre, qué sé yo, con alguna dolencia, porque yo creo que ya él estaba un poco avanzado en edad, no tanto, pero sí. Imagínense esa situación y aún así él instaba y animaba a las iglesias a gozarse en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias difíciles. Y esto es algo de lo que me encanta de esta carta y de este libro, pues porque eso nos da como un trancazo de vez en cuando, necesitamos escucharlo, gócese, gócese, gócese en medio de las circunstancias difíciles. No es tan fácil gozarse con COVID, ¿verdad? No es tan fácil gozarse con un cáncer, no es tan fácil gozarse con una, qué sé yo, cualquier enfermedad o con la paila volteada. No es fácil gozarse. Pero Pablo estaba en una condición terrible y tenía gozo para él y para compartir con los demás. Entonces, ese es un vivo ejemplo. Así como usted lo dice, quizás nosotros no estamos presos, no estamos en una cárcel, no estamos viviendo esa experiencia, pero tenemos otras dificultades. Exacto. Que las podemos comparar. Quizás tenemos alguna enfermedad, algún familiar cercano enfermo o sin trabajo ahora en esta situación de pandemia. Yo recuerdo que en el mes de, septiembre, hicimos los estudios bíblicos en la red de mujeres. Recién empezábamos a hacer estos estudios y estábamos muy animadas. Yo personalmente estaba muy animada a participar. Y bueno, como ustedes conocen, en mi casa hubo una situación de COVID y fue algo impactante, fue algo que transforma realmente, pasar por esto transforma tu mentalidad. Y justo tocaba este libro de Filipenses para aquellos momentos en los que estábamos pasando esta situación. Y yo decía, cada vez que a mi mente venía como desanimarme y algo, yo decía, no, gózate en medio de la dificultad, gózate, gózate. Yo sentía que no me podía debilitar porque a mi mente venía este libro y decía, no, gózate en medio de la dificultad. O sea, fue una experiencia personal que yo pasé justo con este libro hace unos meses atrás, porque para mí siento que fue una situación muy dolorosa, muy abrumante, que mi familia pues pasara por esta situación del COVID. Y fue esa medicina espiritual a mi mente y a mi alma, este libro, gozarnos en medio de las dificultades, porque no era fácil pensar que mis papás estaban allá en el hospital, pensar si se iban a complicar, y era difícil mantener esa mentalidad fuerte, pero créanme que cada vez que yo me quería desanimar, como que están enfermos, venía a mi mente, gózate, gózate, gózate. Así que este libro en lo personal fue de mucha ayuda hace unos meses atrás. Wow, Suelen, bueno, dije COVID sin pensar en nada de eso, ¿verdad? Pero de veras que fue una experiencia muy difícil
pero qué bueno que te llegó justo en el momento en que más lo necesitabas, llegó la palabra de Dios. Por eso es que damos estos pantallazos del Nuevo Testamento, porque esto le beneficia. Mira, ahora tú estás testificando de lo que este libro fue para ti en ese momento, lo que esta carta del apóstol Pablo fue para ti en el momento en que más lo necesitabas, que tus padres estaban hospitalizados, que tu condición, que tu hermano, bueno, todas estas cosas que pasaron. Y sin embargo, esto para ti fue un aliciente, una fortaleza. Dios habló a tu vida, Dios te sostuvo, ¿verdad? Como viendo al invisible. Esto es lo que nosotros queremos que ocurra en la vida de las demás personas. Por eso damos estos pantallazos de la palabra de Dios, porque son de gran beneficio, son de gran ayuda y nos ayudan en los momentos más difíciles que podemos pasar. Sí, incluso también pues sin importar, porque a veces pensamos que como creyentes, ¿verdad? Somos inmunes, vamos a decir así, a los problemas, ahora en esta situación al COVID o a lo que sea. A veces como creyentes pensamos que no, como yo estoy con Dios, nada me va a pasar. Y sí, nada nos pasa, Dios nos guarda, pero muchas veces pasan circunstancias en nuestra vida que nos ayudan también a fortalecer nuestro carácter, que nos ayuda a madurar como cristianos, porque antes de que, por lo menos siguiendo hablando de esta situación del COVID, antes de que llegara el COVID, por lo menos aquí a mi casa, a mi familia, era quizás un poco fácil escuchar a otros y decirle, ten fe en Dios, todo va a salir bien, ten confianza que todo va a salir bien, que cuando llegó realmente a mi vida, porque humanamente vienen los pensamientos, humanamente viene la debilidad, la tristeza, el enojo, vienen muchas cosas, pero ahí es donde, como lo decíamos, probamos la fe al inicio. En medio de todas estas circunstancias, nuestra fe es probada también en medio de estas situaciones que no la queríamos, nos cuidamos, pero aún así llegó. Y no fue que fue un descuido total, que andábamos paseando o algo, simplemente pues llegó. Y es allí también como cristianos nosotros debemos entender que en medio de las pruebas nuestra fe es probada, nuestra fe en Dios, porque orábamos mucho y ya les digo, cada vez que venían esos pensamientos de debilidad, pues Dios traía paz a nuestras vidas, a mi familia, para seguir esta situación. Y me imagino que Pablo también en ese momento era lo que él estaba viviendo, a pesar de que estaba en la peor circunstancia mentalmente, quizás, aún así él, por Dios, era motivado a alentar a la iglesia, alentarnos a nosotros para que esas cartas llegaran a funcionar hasta en el día de hoy. Hasta el día de hoy, Suelen. Hasta el día de hoy son un aliciente, una fortaleza, son un gozo para nosotros, ¿verdad? Que en momentos difíciles, en momentos de situaciones como esta, podamos ver a Dios obrando en nuestras vidas de manera maravillosa, de manera formidable. Y ver que Pablo, ¿verdad? Pablo dejaba de ver su situación para ver la situación de los demás. Perdón, a igual como lo hizo Cristo, que sufrió, ¿verdad? Por nosotros, que nos dio el vivo ejemplo, pero nos llama ahora, como usted dice, al gozo en medio de las vicisitudes, en medio de los dolores, en medio de los conflictos, en medio de cualquiera sea la necesidad. Usted pueda decir, me gozo en el Señor y en el poder de su fuerza, porque sabemos y comprendemos que Él es fiel para con nosotros. Dios es fiel. Amén. A mí me llama la atención de que, bueno, conocemos que Pablo era una persona estudiada, era una persona que tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Él allí parafraseando en uno de los versículos, él hablaba de que él estaba más o menos entrenado a pasar necesidad, o sea, él sabía lo que era la escasez y también sabía lo que era la abundancia. Yo me imagino que en aquel entonces Pablo era una persona también pues reconocida por sus conocimientos y todo la manera en que se expresaba, que atraía a las personas al evangelio. Y aún así, él nunca usó eso para vanagloria propia. Y es también un ejemplo para nosotros de que no porque yo soy estudiada, no porque yo soy, ya yo tengo una maestría, ya yo soy abogada, ya yo soy esto, yo soy lo otro.
y tú que no tienes estudio, tú no puedes hacerlo. No, simplemente entender que la posición que nos da Dios, no importa nuestra preparación secular, no importa nuestra economía, las finanzas que tenemos, sino que tenemos que tener esa convicción de servir a Cristo, sin importar lo que secularmente somos, porque Pablo lo decía allí, o sea, él decía que todo eso que él tenía, él lo consideraba por basura, más bien él tenía como privilegio, su mayor privilegio era servir a Cristo, es ser como Cristo y ver a Cristo, esa era la mentalidad de Pablo. Quiero ser como Cristo, actuar como Cristo, ver a Cristo. Él decía que también anhelaba, en cierto modo, morir en ese momento para ver a Cristo, pero no, porque él pensaba en la iglesia, él quería servir y seguir siendo de utilidad a los demás hermanos. ¿Y qué clase de pensamiento es ese, verdad? Porque quizás en la situación que él estaba, claro, humanamente prefería ya terminar su sufrimiento en la tierra, quizás la enfermedad, el frío, el tiempo en la cárcel, que no comía, quizás, humanamente quizás él quería terminar eso y llegar a ver a Cristo directamente, ya. Esa era su mayor recompensa, pero también estaba en su corazón la iglesia, o sea, él se preocupaba siempre por la iglesia y es un punto muy, muy importante, siempre como creyentes y hermanos en la fe, pues preocuparnos por los demás, no nada más en lo mío, yo soy la que tengo problemas, nada más yo, no. Siempre preocuparnos por los demás y velar porque las demás personas también lleguen a Cristo y se fortalezcan y tengan una madurez espiritual en el Evangelio. Es tremendo cuando él dice eso que usted acaba de citar, porque él sabía que él tenía una sentencia de ejecución. Él sabía que él tenía una sentencia que podía en cualquier momento llevarlo a la muerte, pero él decía en ese momento, para mí el vivir es Cristo. O sea, si vivo, vivo para Cristo, y si me muero, pues una ganancia para mí. Ya triunfé, ya alcancé, ya logré. Esa es la meta, esa debería ser la meta de todos nosotros, de todo cristiano, ¿verdad? Vivir para Cristo y morir para Él. Debería ser la meta. Hay en esta carta, a pesar de que es una carta corta, que no tiene tantos capítulos, pero hay versículos bien importantes, que me gustaría que tocáramos algunos versículos de esos versículos que nos llenan, que nos fortalecen, que nos dan como ese brío para seguir adelante. Bien, vamos a ver algunos de los versículos importantes, porque puede que para usted, cuando usted lo lea, encuentre otros, ¿verdad? Pero estos son los más llamativos, por así decirlo. En el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este me gusta mucho porque es importante entender que uno no cambia de ya para allá, pastora. Uno no, o cuando nos convertimos a Cristo, no podemos esperar que de hoy para mañana ya todos mis problemas o mi mentalidad o mi vieja yo cambie y ya mañana mismo tengo que ser perfecta, tengo que ser la más recta delante de todos, y no. Entender que Cristo ha comenzado algo en nosotros y lo va a ir perfeccionando día tras día hasta el día de su llegada. Eso es cierto. Yo recuerdo hace, un par de años atrás, cuando yo me convertí a Cristo, que mi mamá me decía, me convertí hoy, ¿verdad? Y ya a los 3 días mi mamá estaba diciendo, ¿y eso que eres cristiana? ¿Y eso que eres cristiana? Pero tenía 3 días de convertida, o sea, estaban todas aquellas cosas, una lucha mental, todo eso, ¿no? Entonces es importante que las personas sepan que uno no cambia de allá para allá, que hay un proceso, ¿verdad? Que nos va llevando a la perfección, es decir, a la estatura de Cristo. Y eso falta todavía, ¿verdad? Mucho proceso, pero vamos en el camino correcto, es lo importante. Yes. Qué lindo versículo, que estoy persuadido de esto, o sea, de nosotros tenemos que estar persuadidos, convencidos de que el que comenzó, sí, amén, eso, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Una vasija hermosa que Dios hizo, ¿verdad? Y la va a ir perfeccionando poco a poco hasta llegar a la meta que Él tiene para nosotros. Qué texto más lindo, Suelen. Es muy bello, de verdad que sí. Y se encuentra en Filipenses 1:6, ¿cierto?
Sí, así es, Filipenses 1:6. Uno que acabamos casi de compartir es el 1:21, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era lo que Pablo compartía. Así es. También en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Perdón. Perdón usted. Aquí hay algo bien interesante, que por eso fue que Jesús se hizo hombre. Para esto se hizo Jesús hombre, para comprendernos a nosotros, ¿verdad? Para comprender cuál es lo que afecta el área, el medio ambiente donde vivimos, la crianza, donde vivimos, la familia, las costumbres, las tradiciones, todas esas cosas afectan a nuestra vida cuando venimos a Cristo. Entonces dice aquí que cumplamos con estas cosas para ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Y dice él, en medio de lo que yo viví, en medio de lo que yo sufrí, puede decir Jesucristo, ¿verdad? En medio de lo que yo viví en aquel entonces, en medio de todo lo que me rodeó. O sea, él está consciente de que nosotros vivimos en una generación maligna y perversa. Si él no hubiese venido a la tierra como hombre, él no entendería eso, ¿verdad? Él no hubiese vivido eso, él no hubiese sufrido eso. Y es más, él lo sufrió mucho más allá, porque él iba caminando por el mundo con todo el peso de la carga de los pecados de nosotros, de los de ayer, de los anteriores y de los nosotros y de los que vienen futuramente. Él llevaba todo ese peso, así que el peso para él fue mayor. Lo sintió, ¿qué puedo decir? 500% más que lo que nosotros estamos viviendo, pero nos comprende. Es un Dios que nos comprende, es un Dios que nos entiende, es un Dios que sabe lo que estamos sufriendo y sabe lo que estamos pasando y sabe, tuvo sentimientos, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo todo lo que nosotros hoy vivimos. Qué bueno es Dios, qué bueno es el plan de Dios, porque Él puso el ejemplo, el vivo ejemplo, y dice, nos anima a que en medio de esta generación maligna y perversa hagamos todo para Dios sin murmuración, porque él no murmuró, él no dijo, ese Pedro maluco que le alimenté, le pagué la cuota, le pagué el seguro y mira, ahora me viene a negar. A negar, exactamente, me viene a negar después que yo tanto lo ayudé, ¿verdad? Eso pudiésemos decir nosotros. Sin embargo, él hizo todo sin murmuración ni contienda. ¡Wow! Imagínate que cuando resucitó, y como Pedro no llegó allí, le dijo a María Magdalena, dile a Pedro que me espere en tal lugar. O sea, algo sumamente supremo. Qué privilegio tenemos nosotros los hombres. Y cuando digo hombre me refiero al género humano. Nosotros los hombres, de tener un Dios que haya vivido, sufrido en carne propia lo que nosotros estamos sufriendo, porque nos entiende perfectamente bien. Estoy exhausta, estoy contenta, estoy feliz, estoy alegre, solamente viendo lo que Dios tiene para nosotros. Solamente con estos textos. Imagínate todo lo demás que hay en todas las demás cartas y en todas las demás, lo demás de la Biblia. Yo animo, exhorto a los hermanos, a las personas aún que no conocen al Señor, que lean la Biblia, porque en la Biblia hay cosas inescrutables, o sea, cosas que nuestra mente a veces se queda chiquita al pensar todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero sigamos, esto está bueno, sigamos. Dime otro texto. Sí, en el capítulo 3, versículo 13 y 14, también dice, hermanos, hablando Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A mí me gusta pastora, porque también nos anima a que aunque estemos sirviendo en la iglesia, en cierta posición, en cierto ministerio, no pretendamos que hasta allí llega lo que Dios quiere hacer en nosotros o lo que podemos hacer por la iglesia, por los demás. Tenemos que mentalizarnos de que hay que seguir hasta que llegue el momento o que el Señor venga por nosotros o que el Señor nos llame antes, ¿verdad? Pero debemos seguir procurando ayudar a las demás personas, atrayendo a las personas al evangelio. Y a mí me gustaba esto de Pablo, porque aún él en la cárcel, él estaba mentalizado que todavía no había terminado. Y sobre todo esto que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No quedarnos viviendo en las dificultades que hemos pasado. No, hermana, pero que usted viera que yo pasé esto y yo después de eso no me he podido levantar. No, en Cristo lo podemos. Bueno, y más adelante hay un versículo en el 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque debemos entender que no podemos quedarnos en las experiencias que hemos pasado, en las dificultades que hemos pasado, sino que esto hay que dejarlo atrás y seguir hacia adelante, seguir hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros y para el ministerio y para la iglesia en general. Pero miren la condición de Pablo, miren lo que vivía Pablo, lo que había vivido Pablo, ya cuántas iglesias ha fundado, todo lo que había hecho. Y dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, él se consideraba todavía lejos tal vez de la meta, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento, ¿verdad? Prosigo por ese camino que me dejó Cristo, ¿verdad? Prosigo por ese sendero que he conocido ahora. Hermanos, como decía Suelen ahorita, es tan importante que dejemos el pasado atrás, que dejemos aquello que nos hirió, aquello que nos lastimó, aquello que nos hicieron, que me traicionaron, que me hicieron. Dejemos todas esas cosas atrás, ¿verdad? Y prosigamos al blanco, al supremo llamamiento, ¿verdad? A ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Cómo? Levántate. Levántate tú que duermes, levántate tú que estás herido, levántate tú que estás lastimado, levántate tú que te hicieron daño, no importa, más daño le hicieron a Cristo y perdonó todo. Pablo había sido lastimado, traicionado y de todo, pero Pablo perdonó y dijo, voy hacia la meta, que ese sea nuestro blanco, voy hacia la meta, al supremo llamamiento, voy a aquel que ahorita no veo, pero que lo veo a través de las acciones que ocurren, porque Pablo, en medio de la cárcel, esas personas que se convirtieron a través de su testimonio, yo me imagino que ya no le traían la comida fría, Suelen. Yo creo que se la calentaban un poquito, porque estaban con ese primer amor, ese amor hermoso, que no es primero ni segundo, es el único amor de Dios, ¿verdad? Ese amor de Dios recién convertidos allí en la cárcel a través de ese preso que estaba allí, ya no le iban a traer la comida tan fría. O sea, Dios tuvo cuidado de Pablo aún en medio de allí, de la cárcel, ¿verdad? Tal vez ya no lo azotaban como antes. ¿Por qué? Porque el que lo azotaba se convirtió a Cristo a través de su testimonio, a través de su ministerio. Y también, mira, Suelen, yo pienso que si esa gente que hacía la mensajería y que el Señor le trajo la ofrenda para dársela a Pablo, y se quedan con la ofrenda en el camino, pero sin embargo llegó a las manos de Pablo porque esa gente había tenido un encuentro con Jesucristo. Y una de las cosas que pasan cuando tenemos un encuentro con Jesucristo es que nuestra vida cambia, que las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos más, ¿verdad? Sino que nuestra vida es nueva en Cristo Jesús. Y entonces esto nos anima a seguir adelante, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que estemos viviendo en este momento. Hay que seguir hacia la meta, a ese supremo llamamiento. Y qué privilegio que tenemos de que hayamos sido nosotros escogidos por Dios para estar en este camino. Así que sintámonos privilegiados, seleccionados, separados, comprados a precio de sangre y vamos hacia la meta. No desprecies por un rechazo, no desprecies por un momento difícil lo que Dios te ha escogido, que es para llevarte a la eternidad con Él. ¿Sí? A ver, cuéntanos de otro versículo, de otro texto.
Bien, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Afán. Es muy importante este también, pastora. Es que todos son importantes y todos nos dan un pantallazo de lo que Dios hace por nosotros. O sea, en ese momento Pablo en la cárcel y le dice a los de la iglesia, no estén afanados por lo que les falta. No se afanen. Pídanlo a Dios, delante de Dios, llévenlo con oración, con acción de gracias. Es un punto muy importante, siempre dando gracias a Dios de todo lo que tengamos o lo que no tengamos, siempre dar gracias a Dios en todo momento, reconocerlo que Él es Dios, Él es supremo y Él tiene control de todas las cosas que pasan, pero sobre todo me gusta que más adelante dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que solamente Dios da. Puede ser que en un momento nos sintamos atribulados. Puede ser que en un momento nos sintamos confundidos, nos sintamos tristes, no sé, pero la paz debe sobrepasar lo que entendemos. Hasta debe llegar a un momento en que no entendamos lo que está pasando, pero no importa, la paz está allí, ¿verdad? Esa paz que dice que sobrepasa lo que entendemos, lo que somos, lo que tenemos, o sea, sobrepasa todo. Amén. Dice, y el afán, hoy por hoy, en nuestra generación, una de las principales cosas que afectan a las personas es el afán. El afán por hacer dinero, el afán por estudiar, el afán por obtener, el afán por comprar. Mira que se compró un carro nuevo, yo también quiero un carro nuevo. Se compró una lavadora, yo también quiero otra lavadora, esa está vieja, ya no la quiero. Aún funciona, pero yo quiero una nueva, ¿verdad? El afán. Sin embargo, dice por nada. La Biblia dice por nada. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, no se afanen por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Él les dijo cómo. Miren, la oración debe ser en oración con ruego. Ajá. Con acción de gracia. Oración con ruego y acción de gracia. Eso es lo que trae, ¿qué? La paz a nuestros corazones. A veces dicen, no, pero es que yo no encuentro la paz. Pero ya oraste, ya rogaste a Dios, o ya fuiste del político, porque muchas veces vamos a donde el político, vamos a donde el médico, vamos a donde todo, y de último vamos a Dios. Pero el proceso es oración, con ruego, acción de gracias. Y eso trae como resultado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ay, Señor, gracias, Padre. Sí, sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, el ruego, la acción de gracia trae como resultado la paz en nuestros corazones y en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es tremendo escudriñar las Escrituras. Es tremendo. Amén. Y por ahí más adelante, como lo dije hace un poco atrás, Filipenses 4:13, que creo que todos nos lo sabemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén. Y en el 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este también es muy importante, no lo mencioné antes, pero el hermano que había llevado la ofrenda a Pablo en el camino, llegando, mientras estuvo allá, se enfermó, que así lo describe Pablo en la carta, que estuvo a punto de morir. Entonces él también, en ese momento, cuando él mandaba la carta para atrás a la iglesia, él decía pues que gracias por la ofrenda que le habían mandado y que tuvieran en oración y mucha estima también al hermano Epafrodito, que era el que le había llevado la ofrenda, porque estuvo a punto de morir a causa de llevarle esa ofrenda a él y por causa del evangelio, porque aunque nosotros sirvamos a otros, estamos sirviendo a Jesús también.
Y él en ese momento le decía a la iglesia este versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me gustó mucho, mucho también ese versículo. Suelen, pero quiere decir entonces que este versículo nace en un momento en que Pablo está preso y el que se le lleva la ofrenda se enferma. Ahora, esa enfermedad no vino así porque así. Esa enfermedad vino por todos los problemas o las dificultades de repente que él tuvo para llegar hasta donde estaba Pablo. Sí, para, así es. Y entonces después que él se enferma y está a punto de morir y Pablo no puede hacer nada por él más que orar y dar gracias a Dios, rogar y dar acción de gracias a Dios por la vida de Epafrodito. Y dice que cuando Epafrodito se levanta de esa cama, de esa enfermedad, se dedicó entonces a servir a Pablo. ¿Qué les parece? Yo hubiera dicho, ve, yo me voy de aquí, Dios me dio la vida, pero ya no más. Ya pegué mi cuota, dice. De seguro ya me regreso a mi casa. Él no. Él se dedicó entonces en cuerpo y alma, dice, a servir a Pablo, que era de hecho servirle a Dios. Bueno, y uno más, pastora, sí, y creo que es el más importante, que está en Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Es tremendo el regocijo que trae Dios a nuestras vidas, ¿verdad? La fuerza, el aliento, las ganas de servir, las ganas de trabajar, las ganas de estar en unidad. Por eso es que a nosotros nos hace tanta falta estar juntos en la iglesia, pero aún, sin embargo, estamos lejos muchas veces. Bueno, ya gracias a Dios estamos viendo los domingos, pero estamos con esa ansia de servir y de servir y de hacer y de hacer, porque eso es que nos regocijamos en el Señor, siempre nos regocijamos. De veras que pudiéramos quedarnos aquí una hora más hablando de esta carta que escribe un preso y la envía con un enfermo para que llegue a una iglesia que está en conflicto. ¿Qué te parece? Esa es la cruda realidad de esa carta. Sin embargo, todo el consuelo, la paz, el amor y la instrucción que trae a nuestras vidas. Primero, la situación en la iglesia va a continuar, ¿verdad? Hasta de aquel entonces y hasta hoy siguen los conflictos. Sin embargo, la paz que sobrepasa todo entendimiento está en cada uno de nosotros de manera especial y maravillosa. Yo no sé, Suelen, si quieres enviar saludos o algo a alguna persona, y ya en los cortitos minutos que nos quedan, solo nos restan unos cuantos minutos. Así que... Sí, bueno, a toda la iglesia quisiera pues animarles a que, a pesar de todas las dificultades que estén pasando en este momento en su vida, quizás en lo personal no lo conozco, pero Dios lo conoce, estén tranquilos, gozosos en el Señor, que Él va a darles esa paz que ustedes necesitan para sobrellevar la situación en la que estén pasando, y estén firmes en el Señor, no se dejen mover por cualquiera, ni por cualquier comentario, cualquier doctrina que venga. Estemos firmes en el Señor, confiados en lo que Él ha hecho en nosotros y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén, amén. Estás impregnada de esa carta. Estás impregnada. Bueno, entonces yo quiero felicitar, ¿verdad?, a la profesora Suelen, magíster en educación especial. Suelen, bendiciones. Gracias por habernos aceptado la invitación. De veras que ha sido reconfortante platicar con usted en esta tarde. Ha sido de bendición. Ha sido... wow, como abrir el entendimiento de muchas otras cosas que a veces la vemos muy someramente, pero que hoy hemos podido profundizar un poquitito. Pero sí quiero animar y exhortar al pueblo de Dios a que se meta a escudriñar, ¿verdad?, esta carta, porque nosotros lo hemos hecho muy someramente, pero usted puede profundizar y se va a dar cuenta de las riquezas que hay en esta carta de Pablo en un momento de dificultad, en un momento que estaba preso y a punto sentenciado de morir, ¿verdad? Y que esa carta va a llevarla una persona que está a punto de morir porque está enfermo
a llevarla a una iglesia que está en problemas, pero sin embargo lo que hay escrito en esa carta ha sido de mucha bendición para nosotros y esperamos que haya sido para usted también y para todos los que de hoy en adelante digan voy a escudriñar esa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que ha sido de mucha bendición, ha sido un grato momento que hemos pasado juntas en este momento para hablar, ¿verdad?, de esta carta maravillosa. Bendiciones a todo el pueblo de Dios y te esperamos el próximo martes con un nuevo libro. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir